y ya en la noche terminamos con lo que es miembro inferior, ¿ya? Solo estaba pendiente lo que es la parte de sacroiliitis, ya que no lo terminé de hablar ayer en la parte que hablábamos de, porque prácticamente ayer era patología lumbar en el hecho de cervical y lumbar. Entonces a esto se le agrega lo que es la sacroiliitis porque también es otro, se considera otra articulación vertebral que es inmóvil, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es articulaciones sacroiliacas. Ya cuando vemos patología a nivel sacroiliaco, vamos a ver distintas maniobras, porque al final el dolor es un dolor de tipo referido profundo, ¿no? Entonces nos puede hacer sospechar de muchas enfermedades cuando nosotros tenemos ese dolor a ese nivel, ¿no? O sea, si se orientan, la articulación sacroiliaca es la unión entre el sacro, que es la última parte debajo de lo que es la columna lumbar, conectado con los coxales, ¿no? Entonces, a ese nivel que se siente el dolor, que como ven acá, estos son los dos puntos, que son los puntos sacroiliacos de Forrester-Jackelin, ¿ya? Esos son los puntos, sacroiliacos de Forrester-Jackelin, ¿ya? Jacqueline Rhodes. ¿Listo? Entonces, esos puntos nosotros los encontramos debajo de la espina ilíaca posterior-superior. ¿Listo? Porque nosotros casi siempre tenemos de referencia las espinas ilíacas anterior-superiores, ¿no? Que son las que utilizamos también para poner inyección, ¿no? Para ver el cuadrante superior, ¿no? Pero estos son, recuerden, debajo de lo que son las espinas ilíacas posterior-superiores, ¿no? Entonces, acá más o menos estarían lo que son los arcos costales del coxal, ¿no? Y a este nivel, si ponemos así un dibujo, estaría la parte sacra y esto nos haría referencia, estos dos puntos, a las articulaciones sacroiliacas. ¿Listo? Entonces, es una manera de palpar para ver si exactamente el dolor es a ese nivel, ¿no? Porque hemos visto la palpación el día de ayer a nivel lumbar, ¿no? Que es un poquito más arriba, para ver cuando hay contractura, una lumbalgia, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá tenemos la primera maniobra que vamos a ver, maniobras para exploración sacroiliaca, que es la maniobra de apertura, ¿listo? Maniobra de apertura, o también llamada maniobra de Volkmann. ¿Listo? Maniobra de apertura Volkmann. Como lo ven, el paciente está echado, ¿no? En posición supina dorsal, y nosotros agarramos a nivel sacroiliaca y tiramos hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Si se genera dolor, es una maniobra positiva. Lo otro es que los puntos sacroiliacos también generalmente se hacen con el paciente acostado boca abajo y le pedimos que como que abrace la camilla, ¿no? Para poder un poquito más extender la parte de abajo y que los puntos dolorosos, si es que fuera el caso de que hay dolor ahí, sean más sensibles, ¿listo? Entonces, tenemos la maniobra de apertura, que es la maniobra de Volkmann, y hay otra maniobra, que es la maniobra de cierre, que es lo contrario, ¿no? En uno es como, se llama apertura porque como que estiramos, ¿no? Abrimos, y la otra que es la maniobra de cierre, que es lo contrario, o sea, juntamos, apretamos, que es la maniobra de Eriksen. ¿Listo? Entonces, maniobra de Volkmann, o apertura, o maniobra de Eriksen, o cerrado. Entonces, estas dos maniobras son específicas, ¿ya? Son específicas, pero tienen baja sensibilidad, ¿no? Eso ya en algún momento les he dicho, mientras una prueba sea más específica, hay menos riesgo de que hayan falsos positivos. Mientras que una prueba es más sensible, hay menos riesgo de que haya falsos negativos. Por tanto, si yo les digo que es una prueba muy específica pero poco sensible, significa que si genera el dolor al realizar tanto la maniobra de apertura o la maniobra de cierre, nos puede decir con seguridad que sí es un dolor a nivel sacroiliaco, ¿no? Pero si es negativo, o sea, si no se genera el dolor, no me descarta que sea un dolor a nivel sacroiliaco, ¿no? Porque tiene una baja sensibilidad. En cambio, una prueba que sí es muy sensible es esta que tenemos acá, ¿ya? Que es la maniobra de Patrick Faber, ¿ya? Patrick Faber, o también maniobra de 4, ¿listo? Maniobra de Patrick Favere o maniobra del 4, ¿no? En lo que hacemos es hacer una abducción, ¿no? Alejar el miembro del eje, ¿no? Y generar una flexión y rotación externa, ¿no? Y ponemos el pie sobre la otra rodilla y por eso se llama maniobra del 4, bueno, también. Y ahí presionamos, ¿no? La rodilla que está flexionada, abducida, la presionamos y el dolor que se va a desencadenar es en ese lado ipsilateral, ¿no? Si se genera dolor, también decimos que es compromiso sacroiliaco, ¿no? Y es una prueba más sensible, ¿no? Si esto no desencadena dolor en el paciente, ya podemos descartar que sea origen sacroiliaco, ¿listo? Maniobra de Patrick Favere. Y la otra maniobra que tenemos es la maniobra de Gaenstein, ¿ya? Que le pedimos al paciente que se eche y una pierna que esté, como ven en la imagen, colgando en la camilla, ¿listo? Y la otra pierna le pedimos que flexione, ¿listo? ¿Dónde se desencadena dolor? A este lado, ¿listo? Ay, perdón. No se me bien, perdón. Ya, se desencadena dolor a este lado, ¿ya? En la pierna que está colgando, ¿listo? O sea, si queremos ver compromiso en este caso del lado izquierdo, ahí está bien, ¿no? Porque la pierna izquierda es la que está colgando y al flexionar generamos dolor en la articulación sacroiliaca izquierda. Pero si quisiéramos ver un dolor en el sacroiliaco derecho, al revés, ¿listo? Entonces tenemos esas 4 maniobras, cuando les pregunten maniobras para compromiso sacroiliaco: maniobra de Volkmann de apertura, maniobra de Eriksen de cierre, maniobra de Patrick Faber, es la maniobra del 4 y la maniobra de Gaenstein, ¿listo? Algunos datos importantes de sacroileitis, por ejemplo, si te dicen sacroileitis, ¿no? Sacroileitis unilateral más fiebre, siempre les he dicho, lo primero que piensan es en brucelosis, ¿no? Que es uno de los compromisos articulares agudos, ¿ya? Sobre todo en Perú, una causa muy, muy frecuente, ¿no? O también puede ser una sacroileitis piógena, que se puede deber a Staphylococcus aureus, ¿listo? O sea, un tipo de artritis infecciosa. Y también vamos a ver sacroileitis, ¿ya? En las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Ya hemos visto cuáles son las espondiloartropatías seronegativas, ya les expliqué la razón, no tienen factor reumatoideo negativo, no tiene presencia de nódulos reumatoideos, entonces esta sacroileitis puede ser simétrica, o sea que hay un dolor en ambas articulaciones sacroiliales, o puede ser asimétrica o unilateral, ¿no? En el contexto, como les digo, de una espondiloartropatía seronegativa, que ya saben que hay en sí un dolor en todo lo que es el esqueleto axial, por lo tanto también hay limitación al movimiento, yo les dije, característico de las espondiloartropatías en todos los ejes, ¿no? No pueden hacer flexión de la cadera, extensión, rotación, ¿no? Pero cuando es simétrica, vamos a pensar en una espondilitis anquilosante, ¿listo?
En cambio, cuando es asimétrica, podemos pensar en una artritis psoriática o en el síndrome de Reiter, ¿no? O también llamada artritis reactiva, que hemos visto bastantes manifestaciones. No olviden la triada, uretritis, conjuntivitis y artritis, ¿listo? Entonces, eso con respecto a articulación sacroiliac. Ahora vamos a ver lo que es la exploración del hombro y su orientación diagnóstica, ¿ya? Entonces, en la exploración del hombro acá hay muchas cosas bonitas que aprender. Desde las maniobras, desde algo que van a ver, que es muy común con lesiones del manguito rotador, que vengan pacientes con hombro doloroso, ¿no? Entonces, la mayoría de veces se deben a tendinitis, ¿no? Por traumatismos, por estiramiento, entonces hay que saber hacer las maniobras, porque una cosa, o sea, porque claro, cuando es una tendinitis, o cualquier patología del tendón o ligamentaria, al final, bueno, si ustedes quieren ver una imagen, siempre inicial va a ser la ecografía y lo de elección va a ser la resonancia magnética, ¿no? Porque es lo de elección para partes blandas. Pero si hablamos de algo semiológico, o sea, no la necesidad de mandarle a hacer un examen ecográfico de resonancia magnética, solo con maniobras nosotros podríamos ver cuál es el tendón específicamente lesionado. Ahora, obviamente esto, para fines, pues, teóricos, vamos a decirle, porque obviamente si ya tenemos una tendinitis, la verdad es que sea de supraespinoso, infraespinoso, o sea, no va a diferenciar el manejo, ¿no? Porque el manejo igual van a ser sintomático, reposo, ¿no? Pero sí es importante saber semiológicamente cuál es la lesión, porque sí también a veces podría ir añadido otras cosas. Entonces, para ver todo eso, tenemos 4 articulaciones importantes, ¿no? Primero la escápula humeral, ¿no? Que es prácticamente la que genera, por así decirlo, la estabilidad y donde vamos a encontrar el manguito rotador, la cromioclavicular, ¿listo? La esternoclavicular, que es la que está acá al medio, o sea, entre el esternón y la clavícula, y la escápula torácica, ¿no? Además de la bursa subacromioclavicular, que es como la bolsa sinovial que permite todos esos movimientos, ¿listo? Entonces, acá yo siempre les pongo las acciones, ¿no? Los 4 músculos que siempre les preguntan del manguito rotador. El subescapular, ¿ya? El supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, o también llamado teres menor, ¿no? Estos son los músculos del manguito rotador. ¿Listo? Nunca olviden, a veces uno se confunde, es supra, infra, subescapular y es redondo menor, no redondo mayor. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, acá por términos anatómicos siempre parece que solo el subescapular es el que se inserta en el troquín, que es el tubérculo menor del húmero, y los demás se insertan en el troquíter, ¿no? Solo que van bajando, ¿no? El supraespinoso en la parte superior, el infraespinoso en la parte medial y el redondo menor en la parte inferior, ¿no? Pero eso ya es anatomía. Ahora, lo que tenemos que saber es cuáles las acciones de estos músculos, ¿listo? El subescapular se encarga de lo que es la aducción, ¿ya? ¿Qué es aducción? Aproximar el miembro hacia el eje del cuerpo, ¿no? O sea, hacer esto, eso es aducción, ¿listo? Y lo que es rotación interna, ¿listo? O sea, si ponemos, por ejemplo, el miembro así, porque casi todas las exploraciones que vamos a ver, tenemos que hacer abducción, o sea, levantar el brazo, y por ejemplo, esto es rotación interna, ¿no? O sea, hacia adentro, ¿listo? Entonces, eso se encarga el subescapular, ¿listo? Específicamente, ¿cómo podría ser simplemente un movimiento del subescapular? Metiendo mi hombro hacia adentro y girando el codo, ¿no? O sea, rotación interna y aducción, ¿listo? El supraespinoso es el principal músculo que se encarga de la abducción. Por eso, si nosotros, ¿no? Por ejemplo, los que van al gimnasio, ¿no? Cuando ustedes hacen ese movimiento en la parte de hombros, cuando levantan, ¿no? ¿Cuál es el músculo que están generando hipertrofia? El supraespinoso, ¿ya? No es el deltoides, ¿ya? El deltoides generalmente lo hacen cuando hacen movimientos laterales, pero hacia adelante. En cambio, cuando haces el movimiento de levantar las pesas hacia los costados, ese es abducción y estás hipertrofiando el supraespinoso y al final es el que le genera más volumen al hombro, ¿listo? Y el otro que también genera abducción es el infraespinoso, ¿ya? Solo que el infraespinoso genera abducción y rotación externa, ¿listo? Entonces, miren, no se van a olvidar, los espinosos, tanto el supraespinoso como el infraespinoso, son los que se cargan de hacer la abducción, ¿listo? Mientras que los que hacen la abducción sería el subescapular que ya hablamos y también el redondo menor, ¿listo? Solo que el redondo menor hace aducción, pero hace rotación externa, ¿listo? Entonces acá, ¿qué es lo importante? Esas características que ven diferente, ¿no? Que les pregunten cuál es el músculo que hace rotación interna. El único que hace rotación interna, subescapular, ¿ven? ¿Cuáles son los músculos que hacen abducción, se alejan el miembro? El subescapular como el más importante, perdón, el supraespinoso como el más importante y el infraespinoso, ¿listo? ¿Y cuáles son los músculos que hacen rotación externa? El infraespinoso y el redondo menor, ¿listo? Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es el de todos estos músculos, cuál es el que más se lesiona en una lesión del manguito rotador? O sea, ¿cuál es el tendón que más genera tendinitis? El supraespinoso, ¿listo? Este es el más afectado, ¿listo? Entonces, con eso, si entienden, si nosotros entendemos, por eso es importante la anatomía, no específicamente que la inserción y todo eso, sino la parte de los movimientos, ya es sencillo ver las maniobras, que vamos a explicar qué es cada maniobra, pero ya van a saber para la exploración de qué músculo es, ¿listo? Y también las maniobras que ustedes mismos van a hacer en el consultorio, ¿no? Porque ahí mismo nomás ya hacen todo para ver más o menos cuál es la lesión del manguito y ahí ustedes pueden ser más específicos en su diagnóstico, en vez de poner solamente lesión del manguito rotador, poner o tendinitis del músculo supraespinoso, subescapular, infraespinoso, el que hayan visto en la exploración, ¿listo? Entonces, acá también podemos hacer una inspección de los músculos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, atrofia del músculo infraespinoso o del supraespinoso, podemos pensar que es un paciente ya con hombro doloroso crónico, que ya tiene mucho tiempo una lesión del manguito rotador, o por lo contrario, nos vamos al otro extremo, que es una rotura aguda del manguito, ¿listo? Un hombro doloroso crónico, una rotura aguda. Cuando vemos atrofia del músculo deltoides, ahí vamos a ver lo que se llama el hombro angular, ¿ya? O el hombro en chatarrera, ¿ya? Que, por ejemplo, el signo de la chatarrera o el hombro en chatarrera lo van a ver más común en luxación anterior del hombro, eso lo van a ver en traumatología. Pero también pueden haber estos dos, o sea, el hombro angular, chartera, de la atrofia del deltoides, en lo que es la artritis tuberculosa,
¿ya? En la otitis tuberculosa podemos ver eso. Y cuando vemos hipertrofia de ambos hombros, así le dicen como jugadores de fútbol americano, ya que ambos hombros estén hipertrofiados, aquí hay que descartar que haya un proceso de amiloidosis, ya que la amiloidosis ya saben que son depósitos de esa sustancia, la amiloide, podría depositarse a ese nivel, por eso hay que descartarlo, ¿listo? A menos que el paciente obviamente también esté yendo al gimnasio, ya saben por qué la hipertrofia, ¿no? Obviamente estamos hablando de personas normales, que siempre esos antecedentes también es importante descartarlos, ¿listo? Con respecto a la palpación, la sinovitis, ya hemos visto, ¿no? Ayer, todo lo que tenga que ver con sinovitis va a generar inflamación, ¿no? Entonces por eso los pacientes van a tener dolor intenso a la palpación, sobre todo a nivel del hueco axilar. ¿Listo? Cuando pensamos en una inflamación de alguno de los tendones del manguito rotador, aparte de hacer las exploraciones de movimiento, también palpamos a nivel del hueco axilar y eso va a estar inflamado, ¿no? Va a doler porque se está inflamando también la bursa. ¿Listo? Crepitaciones, la presencia de crepitaciones al palpar, ya hemos visto, es característico de osteoartrosis, ¿no? Frecuentemente se generan osteoartrosis a ese nivel, no. Las osteoartrosis, ya les he dicho, lo más frecuente en la cadera, en la rodilla, ¿no? En el hombro casi muy frecuente, a menos que ya esté muy evolucionado, o sea, es un paciente adulto mayor, obviamente. Ya la tendinitis bicipital, ya con ese del canal bicipital que está a nivel proximal del húmero, eso obviamente se genera un dolor a la palpación de la corredera bicipital, ¿no? Ahí característicamente pregunta anatomía, ¿no? Donde se inserta el redondo mayor, el pectoral mayor, el dorsal ancho. Ahí, a este nivel, cuando palpamos a ese nivel, es dolor de la corredera bicipital y pues una tendinitis bicipital, ¿listo? Y cuando sospechamos en una tendinitis por microcristales, o sea, por gota, pseudogota, ¿listo? Esto más que todo es un dolor palpatorio a nivel de la bursa, ¿listo? Pero en resumen, obviamente, el dolor a la palpación y la presencia, obviamente, de calor, tumefacción, me va a hacer pensar en una sinovitis, en un proceso inflamatorio. ¿Listo? Ahora, lo que más importa es esto, la exploración a la movilidad, ¿no? Entonces, acá van a haber movimientos, por ejemplo, que este es el de abducción, ¿ya? Que vamos a alejar el miembro superior del eje. Cuando ponemos las manos detrás de la cabeza, vamos a ver movimientos de rotación externa. Y cuando le pedimos al paciente que intente tocarse sus omóplatos en la parte de atrás, vamos a ver movimientos de rotación interna. ¿Listo? Entonces, estos movimientos los podemos hacer tanto pasivamente, o sea, nosotros lo ayudamos al paciente, como el mismo, que son movimientos activos. ¿Listo? Y acá también los he puesto al nosotros pedirle al paciente que encoja, ¿listo? O protuir los hombros. Al encoger o protuir los hombros, acá podemos, por ejemplo, ver lo que es la articulación esternoclavicular, ¿ya? O acromioclavicular, ¿listo? Que eran otras de las articulaciones que también les dije que es importante en el movimiento del hombro, ¿ya? Pero no se lesionan muy frecuentemente. Ahora, primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si hay una pérdida de movilidad activa, ¿ya? Pero si hay una conservación de la movilidad pasiva? O sea, cuando nosotros lo movemos, cuando nosotros lo examinamos, hacemos abducción, generamos rotación, o sea, nosotros movemos el brazo, no hay dolor, pero al pedir al paciente que lo haga, no hay movilidad. Entonces ahí podemos pensar, hay que descartar que sea una patología neurológica, ¿listo? Entonces no estamos pensando en una lesión de partes blandas. ¿Es eso o es una rotura total del manguito rotador? ¿Listo? Cualquiera de los dos, pero lo más frecuente, obviamente, si no hay fuerza a la movilidad, vamos a pensar, obviamente, en un trastorno neurológico, ¿no? Tal vez una lesión del plexo braquial o alguna alteración a nivel cerebrovascular, ya, bueno, eso es todo lo que hemos visto también en neuro, ¿ya? Entonces, miren, acá van a estar todas las maniobras que les he puesto, las maniobras que sí o sí deben saber para descartar cuál es la lesión de qué manguito, ¿no? Primero esto, ¿no? Lo más simple, pedirle al paciente que haga abducción. Y eso es algo importante también, ¿no? Así como les enseñé en la CE, cuando era para descartar entre una hernia discal y una lumbalgia por contractura, que es lo más importante, no es simplemente era levantar el pie, ¿no? Y levantarlo todo y decir que si le dolía, ya era positivo, ¿no? Yo les dije que la CE positivo era cuando se generaba el dolor o las parestesias en el miembro inferior antes de llegar a los 70 grados, ¿no? Entonces, eso es igual, ¿ya? Porque acá no es que levanta solo el brazo y si le duele ya, no. Si queda o se genera el dolor, vamos a poner acá entre los 90 y 110 grados, ¿no? Porque por ahí, o no, ya vamos a poner 80, ¿no? 80 y 110 grados, ahí recién si se genera el dolor, ahí nosotros podemos decir que es una tendinitis del supraespinoso, ¿ya? Que es la A, por ejemplo, el A, ¿ya? La tendinitis del supraespinoso. Cuando se llega hasta máximo 100 grados, vamos a ponerle ahí, ¿ya? 80, 100 grados, ¿listo? Pero cuando ya el dolor se genera pasado, ¿no? Que es la imagen B, pasado los 100 grados o los 110 grados, ahí es un dolor que es cuando está acá, eso ya no es tendinitis del supraespinoso. Ahí vamos a pensar en una osteoartrosis de la articulación acromioclavicular, ¿ya? Y eso es anatomía, o sea, para que entiendan, porque el movimiento de abducción hasta los 100 grados se encarga la articulación escapulohumeral, ¿listo? Pero luego de los 100 grados ya no se encarga la articulación escapulohumeral, sino se encarga la articulación acromioclavicular y la esternoclavicular, ambas, ¿listo? Solo que más frecuente vamos a pensar en una lesión de la acromioclavicular, que ahí sí podemos ver patologías, ¿no? Como la osteoartrosis, como la ruptura del ligamento acromioclavicular, ¿no? Entonces, nunca olviden eso, la lesión o la falta de abducción del supraespinoso es hasta los 100 grados, ¿listo? Esto es de tendinitis del supraespinoso, ¿listo? Entonces ahora vamos a ver las maniobras. Ya vamos primero con la más sencilla. Por ejemplo, la que estamos viendo acá. Esta es la famosa maniobra de Hop, ¿ya? ¿Qué es la maniobra de Hop? Van a van a hacer abducción del miembro, obviamente del hombro que estamos explorando, y ustedes van a ejercer una fuerza hacia abajo, ¿no? Van a empujar el brazo hacia abajo, mientras el paciente, con la resistencia, va a intentar levantándolo. Obviamente, si estamos haciendo eso, ¿qué músculo estamos evaluando o qué movimiento estaríamos evaluando? La abducción, ¿no? O sea, levantar. Entonces, al no poder hacer eso, obviamente, la maniobra de Hop es para ver lesiones en el músculo supraespinoso, que les dije que es el principal músculo de la abducción. ¿Listo? Siguiente, igual. Lo ponemos al paciente así,
y nosotros empujamos hacia adelante, pero le pedimos al paciente que con fuerza haga un movimiento hacia atrás. O sea, así. ¿Qué está haciendo acá? Rotación externa. ¿Listo? Entonces eso se llama test de Paté. ¿Listo? Y una presencia de dolor en el test de Paté, ¿cuál era el músculo que se encargaba también de hacer abducción, pero también rotación externa? Por eso es importante que lo sepan, el infraespinoso. ¿Listo? Entonces, maniobra de Paté o test de Paté para infraespinoso. Maniobra de Hop para evaluar el supraespinoso. ¿Listo? Ahora, este movimiento que están viendo acá, también muy característico que lo hagamos, que le pidamos al paciente que ponga sus manos atrás, como agarrándose la parte lumbar, pero con la parte dorsal, ¿no? Como lo están viendo en la imagen, y luego de eso le van a pedir al paciente que aleje, ¿no?, su mano de la espalda, o sea, la empuje, o bueno, la separe de la espalda, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo eso, ¿qué movimiento está haciendo ahí? Rotación interna. ¿Listo? Rotación interna, y aparte el paciente está en aducción, porque no está alejado, sino está junto al eje. Entonces, ¿quién se encarga de hacer rotación interna? Aducción, el subescapular. ¿Y cómo se llama ese test? Test de Gerber. ¿Listo? Entonces el test de Gerber es para ver lesiones en el músculo subescapular. ¿Listo? Entonces, miren, con el movimiento ya saben cuál es el músculo que se está explorando. ¿Listo? Gerber subescapular. ¿Ya? Entonces, Hop supraespinoso. Ya saben por qué, para levantarlo. O si ustedes también ya, bueno, en general no se ponen la maniobra o algo, si quieren ver supraespinoso, pidan al paciente, obviamente, que levante. Otra manera también de ver que hay lesión es levantar el brazo y soltar, ¿no? Y pedirle al paciente que lo mantenga ahí elevado, ¿no? Si obviamente se va cayendo el brazo, también vemos que no hay fuerza del supraespinoso y también decimos que es una tendinitis del supraespinoso. ¿Listo? Entonces, Hop supraespinoso, Gerber subescapular y Paté infraespinoso. ¿Listo? Y esta prueba de acá sí, no es específico de solo uno, sino depende de qué rascado hagas, ¿no? Porque esto se llama la prueba del rascado de Apley, ¿listo? Pero como ven, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Pidiendo al paciente que rasque, o sea, con la mano hacia abajo, que agarre el omóplato, o pidiendo al paciente que se rasque también el omóplato, pero desde arriba, ¿no? Entonces, si vemos esto, acá, ¿qué está haciendo el paciente al meter su mano? Está haciendo aducción, ¿no? Y rotación interna. Por eso que cuando se genera el dolor al hacer este tipo de rascado, vemos lesiones del subescapular y del redondo menor. O sea, los músculos que hacen aducción, ¿no? Que ya lo vimos. En cambio, si se genera dolor al hacer este tipo de rascado, está haciendo, o sea, al hacer así, está haciendo abducción, está alejando el miembro del eje, ¿no? Está levantándolo. Entonces acá podemos ver que es una lesión del supra o del infraespinoso, ¿no? Ya si quiero diferenciar supra e infraespinoso, su maniobra de Hop o el test de Paté, ¿listo? Entonces, todas esas maniobras para identificar cuál es la lesión o cuál es la tendinitis del manguito rotador, ¿listo? Ahora sigamos con lo que es exploración del codo. ¿Ya? La exploración del codo en sí vamos a ver más que todo lesiones secundarias de algunas enfermedades, pues, ¿no? Porque no hay en sí como que patología del codo primaria en sí, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver lo que es el cúbito valgo, así como hay genovalgo, también existe eso en la parte superior, que es el cúbito valgo cuando se aleja, o sea, cuando está así, ¿no? Como lo ven en la imagen, se da esta inclinación. En cambio, acá tenemos el cúbito varo, ya cuando se da una inclinación de esta manera, ¿listo? Generalmente ambos asociados a fracturas, no es algo así como que algo de importancia, ¿ya? Esto también, acuérdense, este cúbito varo que es más frecuente se llama deformidad en culeta, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo lesiones de psoriasis, ¿no? Que uno de los lugares más frecuentes donde se generan las lesiones psoriáticas, ¿no? Que son esas lesiones anacaradas, es en el codo. Acá podemos ver los tofos de la gota, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, calcinosis, ¿ya? Calcinosis en los pacientes con esclerodermia, ¿ya? Calcinosis en pacientes con esclerodermia. Esto que están viendo acá como nódulos verrucosos son los famosos santomas, ¿listo? Podemos ver en el codo también quistes sebáceos, ¿listo? Y esto que sí es muy importante, que es esta lesión, que son los famosos nódulos reumatoideos, que eso sí deben saber. Los nódulos reumatoideos, ustedes siempre lo van a asociar a artritis reumatoide, que bien sí, las preguntas generalmente son artritis reumatoide. Entonces, las características de un nódulo reumatoideo que podemos ver es que son firmes, ¿ya? Son indoloros, ¿listo? Y son móviles, ¿listo? Entonces, ¿qué me indica la presencia de nódulos reumatoideos? Que es una artritis reumatoide. Ay, espérense, se ha pauseado. A ver, un ratito, voy a hacer voy a poner un momento. Ya. Entonces, la presencia de nódulos reumatoideos, como les digo, me indica una artritis reumatoide grave. Ya siempre que les pongan la presencia de nódulos reumatoideos ya es manifestación extraarticular, pero me indica ya severidad del cuadro. Pero ojo, también podríamos ver nódulos reumatoideos en el lupus y en la enfermedad de tejido mixto conectivo. ¿Listo? Enfermedad mixta del tejido conectivo. Pero generalmente es característico, como les digo, de la artritis reumatoide severa, ya los famosos nódulos reumatoideos. ¿Listo? Ahora, si vemos una tumefacción localizada a nivel del codo, vamos a pensar en una bursitis polecraniana, ¿no? Cuando pensamos en una bursitis, o una inflamación de la bursa, ¿no? Vamos a pensar en cualquier proceso inflamatorio, ¿no? Que puede ser por traumatismo, que acá tenemos el famoso codo del estudiante, ¿no? Cuando le pregunten cuál es el codo del estudiante, una bursitis olecraniana, ¿no? ¿Por qué del estudiante? Porque el estudiante todo el rato para con los codos apoyados en la mesa, ¿no? Procesos infecciosos, ¿no? La gota,
¿ya? La misma artritis reumatoide, todo eso puede generar bursitis olecraniana, ¿listo? A la palpación también podemos ver aumento de la temperatura, tumefacción, que igual obviamente lo vamos a ver en procesos infecciosos inflamatorios, ¿no? Gota, artritis reumatoide, fiebre reumática, bursitis, procesos de sinovitis, etcétera, ¿no? O sea, eso ya queda claro. Siempre que hay una tumefacción, aumento de temperatura, calor, vamos a pensar que es un proceso inflamatorio, ¿listo? El engrosamiento del nervio cubital, eso también es muy característico, que les puedan preguntar en qué enfermedad se engrosa, ¿no? Hay un engrosamiento de los nervios, ya el engrosamiento del nervio cubital, generalmente en el surco olecraniano, es característico de la lepra, ¿ya? De la lepra. Y las adenopatías epitrocleares, si vemos puntitos, que no es lo mismo que los nodos reumatoides, sino adenopatías, siempre piensan en adenopatías, cuadros de, uno siempre lo asocia a cuadros de linfoma, pero muchas veces procesos virales también, no infecciosos, ¿no? Por eso vamos a pensar en procesos infecciosos, que se pueden deber a una herida, o muchas veces a una enfermedad por arañazo de gato, ¿no? La enfermedad por arañazo de gato ya saben que es por la Bartonella gencelada, que bueno, lo más frecuente es que siempre te digan adenopatías a nivel axilar, bueno, pero depende de dónde haya sido el arañazo de gato, bueno, si digamos hace un arañazo a nivel del antebrazo, ¿no? Podríamos ver adenopatías también epitrocleares, ¿listo? Entonces siempre asociándolo a el antecedente. Y finalmente, esto que hablamos la otra vez con antecedentes deportivos, ¿no? Que tenemos la epicondilitis, ¿no? Que es una lesión a nivel del epicóndilo medial, ¿listo? Y la epitrocleitis, perdón, aquí estoy mal, ese es cóndilo lateral, perdón. A ver, sí, estaba yo confundido. A nivel del epicóndilo, a nivel del epicóndilo lateral, ¿no? Porque este es el primer dedo, es lateral, y acá en el epicóndilo medial, ¿no? Que es el quinto dedo. Ya saben que les he dicho el dedo gordo, bueno, ya ustedes todos lo saben. ¿Se acuerdan? Radio, que es lateral, y el dedo meñique, obviamente, que está junto al eje, es el medial, ¿no? Entonces, la epicondilitis, recuerdan que yo les dije que era el codo del tenista, ¿no? Porque el jugador de tenis podía hacer tanto la derecha, que era así, un movimiento hacia adentro, pero también hacia el revés, que era un movimiento hacia afuera, ¿no? Entonces, por ese movimiento hacia afuera es que se genera el codo de tenista, ¿no? Del epicóndilo lateral. En cambio, la epitrocleitis es el codo del golfista, porque el jugador de golf solo su movimiento genera un dolor a nivel medial, ¿no? O sea, de los músculos solo se genera un movimiento de flexión o pronación, que son de los músculos pronadores flexores. ¿Listo? Entonces, este es el famoso codo del tenista, ¿no? Epicondilitis, y este es el famoso codo del golfista, ¿no? La famosa epitocleitis, ¿listo? Entonces, para saber la epicondilitis, o sea, ambos también pueden llamarse epicondilitis, no solo que este se llama epicondilitis lateral, ¿no? ¿Ya? Y este se puede llamar epitocleitis o también epicondilitis medial, ¿ya? Ojo. Entonces, este es por lesión de los músculos extensores, ¿listo? En cambio, este de acá es por lesión de los músculos flexores o pronadores, ¿no? Este genera dolor en la cara lateral del codo, ¿no? En la parte externa. Y este genera dolor en la cara medial del codo. ¿Listo? Entonces, pregunta típica que les pueden hacer de frente de semiología: codo del tenista, epicondilitis lateral. Codo del golfista, epitrocleitis o epicondilitis medial. ¿Listo? Listo, 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 listo. Ya. Y ahora vamos a ver lo que es exploración de la muñeca y mano, que les he puesto las patologías más importantes que les pueden preguntar en esta parte, ¿no? O sea, apuntando ya muñeca y mano como una sola, porque a veces obviamente puede ser inespecífico el tema de todo el compromiso de la mano y la muñeca. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un break rápido de 5 minutos, porque también tenemos clase en la noche, ¿ya? Un break de 5 minutos y terminamos con lo que es exploración de mano y muñeca.